Mando Rendón, aquí es de la PAM, David Alma, gusto David, y Rafael Rodríguez de Perú nos acompaña vía remota. Entonces, quiero dar el uso de la palabra a nuestros panelistas. Me parece que el tema latinoamericano, en particular el tema de México, y cómo se han venido desarrollando los mecanismos de democracia directa, en qué momento los hemos utilizado, cuál ha sido la respuesta ciudadana, cuál ha sido el papel de la autoridad. Creo que hay muchos temas de discutir. Le dejaría el uso de la palabra en primer lugar a la consejera Adriana Favela. Tiene 3 minutos para exponer, consejera. Bueno, gracias por la invitación y gracias por estar aquí. Yo sé que es una hora un poquito como complicada. A ver, sí, efectivamente este tema es bastante interesante, ¿no? De la democracia directa en Latinoamérica y casos del hemisferio occidental. ¿Qué vemos nosotros desde México? Primero que obviamente si comparamos la participación de la ciudadanía en los mecanismos de democracia directa en relación con la participación respecto de los mecanismos de democracia representativa, o sea, con los que elegimos a Presidencia de la República, senadurías, diputaciones locales, diputaciones federales, ayuntamientos, etcétera, sí la participación es muchísimo más baja, de una manera bastante considerable, ¿no? En el 2021 tengo una lámina. En el 2021 tuvimos una participación pues bastante interesante de 52.7% de la votación. En el proceso electoral 2018 del 63%. Y ya cuando vamos a un mecanismo propiamente de democracia directa, que sería la consulta popular de 2021, baja la participación a 7.11%, y la revocación de mandato, la participación fue de 17.77%, ¿sí? Entonces, ¿qué extraigo yo de estos datos? Que creo que tal vez no hemos tenido la posibilidad de poderle transmitir a la gente la importancia de los mecanismos de la democracia directa, que cuando son, ahora sí que utilizados para cuestiones que realmente son de relevancia y de importancia para la propia ciudadanía, pueden ser un gran instrumento para que la ciudadanía se manifieste y tome decisiones, ¿sí? ¿Y a qué me refiero concretamente? Que en la consulta popular de 2021, lo que se preguntó a la sociedad mexicana era que si estábamos de acuerdo en que se siguieran investigaciones y procedimientos en contra de personas, expresidentes de la República, que hubiesen incurrido en alguna violación de derechos humanos o en algún tipo de irregularidad. Y la verdad creo que la pregunta era muy obvia, era sí, ¿sí? Entonces ni siquiera era necesario hacer una consulta popular que obviamente implica la organización de un procedimiento en el que participa el INE, gastos, porque se tienen que pues imprimir las papeletas para que la gente vote y toda una serie de cuestiones de organización. Y en la revocación del mandato, que a mí me parece que es una figura que no le hemos dado la importancia que puede tener en las democracias y que tendría que ser un instrumento de la ciudadanía para poder revocarle el mandato a aquellas personas que, primero fueron electas, pero que de acuerdo con sus decisiones y la manera de llevar a cabo su mandato no nos convence y que se le pueda revocar de manera anticipada ese mandato. En el caso de México, en el 2022, sí hubo un procedimiento de revocación de mandato. Pero lo curioso, lo que llamaba la atención, es que era un procedimiento donde era el propio presidente de la República quien lo estaba solicitando y donde el propio partido en el poder, en este caso Morena, era también quien estaba impulsando esta circunstancia y se una organización para llevar a cabo recabar los apoyos ciudadanos para poder llevar a cabo la revocación de mandato.
porque ellos lo tomaban como una especie de ratificación en el cargo, ¿sí? Entonces ahí también, bueno, la participación, pues bueno, fue muy baja porque, obviamente, también yo creo, o los datos lo que nos demuestran es que cuando un instrumento de democracia directa no se utiliza realmente para lo que está dirigido, para lo que fue diseñado y confeccionado, entonces la ciudadanía pues no tiene mayor interés en participar, aunque obviamente sí tendríamos que ir buscando la manera en que la ciudadanía se involucre más con ese tipo de procedimientos. Entonces yo les dejaría ese comentario de manera inicial. Gracias. Muchas gracias, consejera. Pues escuchar este tipo de expresiones yo creo que nos ayuda a fortalecer el debate. Nos gustaría, en primera instancia, Armando, que nos cuentes un poco desde tu perspectiva, ¿qué opinas acerca de este tipo de instrumentos en particular? ¿Cómo lo ves desde Latinoamérica, desde el hemisferio occidental? Bueno, a mí me gustaría hacer primero que nada unas precisiones de lo que dice nuestra compañera, porque yo he realizado también un trabajo que está en vías de publicación en la Universidad Metropolitana, donde yo trabajo, y encuentro cosas, una serie de obstáculos que puso el INE a la realización de la consulta. No a la revocación, sino la anterior. Estoy procesando información para hacer otro trabajo sobre la revocación de mandato. Una de ellas, voy a señalar unas que me consta, y yo salí a la calle, tuvieron muy a bien en el INE suprimir un tercio de las casillas, argumentando razones de costo. Eso mutiló al padrón electoral. Un tercio de los ciudadanos no pudieron votar por una decisión, por un mecanismo adoptado por el INE. Segunda, hicieron, como son expertos pues en estas técnicas, hicieron una ubicación de las casillas en lugares remotos, inaccesibles, dificilísimos, tanto en el plano como en las sierras que rodean a la ciudad. Me consta. No se instalaron en los lugares en donde tradicionalmente vamos a votar. Y entonces la gente, obviamente, caminando, se iba 1 hora, 2 horas en llegar. Eso es una cosa deliberada. Reubicar las casillas y ponerlas en lugares inaccesibles, muy difíciles de llegar. En fin, hay más cosas que comentar acerca de la realización de esta primera consulta. Primera consulta. Tiene más de 2 siglos de existencia el método de la consulta al pueblo. Y esta, en el 21, fue la primera vez que se utiliza en México. 2 ocasiones en el siglo XIX, pero con un padrón de 5,000. Y ya. Bueno, pero yo tengo algo que decir, escribí una ponencia y nada más digo, este comentario a lo mejor más adelante lo puedo mencionar. El pueblo es uno de los mecanismos de la democracia. Son 3 mecanismos: la representativa, la semidirecta, que son estas consultas, y la directa, que es de lo que yo quisiera hablar. Muchísimas gracias. David, un gusto tenerte. Nos gustaría que nos contaras un poco tú, desde tu perspectiva, desde toda la amplia trayectoria que tienes académica, ¿cuál ha sido tu impresión acerca de este tipo de mecanismos? Cuéntanos, ¿qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Qué pasa en esta parte del hemisferio que vemos, como te das cuenta en este debate, la democracia directa de otra manera? Ciertamente, bueno, que todo un gustazo estar acá y bueno, la idea mía en estos 3 minutos es muy brevemente dar una suerte de visión un tanto más global de lo que ha sido el uso de los mecanismos de democracia directa en América Latina
que lo podemos remontar a principios del siglo XX, en Uruguay, en el año 1917, quizás es el primer gran evento en el ámbito nacional que ocurre en el continente. Desde ese entonces en adelante hemos decidido los latinoamericanos, en el ámbito nacional, en un par de cientos de veces, pero específicamente si nos retrotraemos a 1978, que sería el comienzo de la transición democrática en América Latina, con la transición hacia la democracia en República Dominicana, en América Latina se han usado en el ámbito nacional para responder a 167 preguntas en 78 oportunidades. Esto para darles una idea. Ciertamente en el contexto latinoamericano hay dos países que sobresalen por la frecuencia y el tipo de uso que se le da a los mecanismos de democracia directa, bastante radicalmente distintos entre ellos. Por un lado, Ecuador, en el cual hay un gusto extremadamente plebiscitario, y el caso uruguayo, que tiene un sabor mucho más parecido a lo que conocemos que ocurre en Suiza o en otras partes de América Latina. Pero los mecanismos de democracia directa, quizás lo más importante para comenzar a sistematizarlos y a estudiarlos es entenderlos como instituciones políticas, como otras instituciones políticas. Y como instituciones políticas pueden ser muy razonablemente usadas, pero también como instituciones políticas pueden ser perfectamente abusadas. Una vez que nos despegamos de la carga normativa romántica, si uno quiere, podemos empezar a sistematizar y encontrar patrones en el uso de estos recursos democráticos que ciertamente no solamente se usan en democracia. Acá me cuelgo un poco de lo que mencionaba Janina hoy adelante en el panel anterior, de que en muchos lugares la democracia directa es usada por regímenes autoritarios y totalitarios, y de hecho, si vamos a los números, lamentablemente las democracias estamos en un proceso de franco achicamiento. Para darles una idea de estos 167 eventos que hemos tenido de democracia directa concentrados en 78 oportunidades que hemos acudido a las urnas los latinoamericanos, 60% de ellas han sido plebiscitos, decisiones unilaterales de poderes ejecutivos que convocan a la ciudadanía de forma estratégica para avanzar una agenda política, así como se usan otras instituciones políticas. El 23% de los mecanismos de democracia directa que hemos usado en América Latina son referéndums obligatorios, que son ratificaciones a reformas que se le han hecho a nuestras respectivas constituciones. Solamente 15% de estas 167 oportunidades, 15%, nada, la nada misma, viene de los ciudadanos de una forma sincera. Y un 1% son los dos mecanismos solamente que ocupan los famosos referéndums revocatorios, que tenemos el caso venezolano, que llevó al país al borde de una guerra civil, y el caso un tanto exótico de México el año pasado, donde el mismo presidente de la República convoca y activa a su partido para recolectar las firmas para hacer una suerte de ratificación o compromiso o ver qué tal la estaba haciendo, y obviamente fue usado estratégicamente. Porque no fue una solución sincera de la ciudadanía que por su propia motivación, sino que era una promesa de campaña, bien por Obrador, allá él, pero eso no significa que no haya sido usado de forma estratégica y con un sabor ciertamente populista. Pero en nuestra América Latina, de vuelta, tenemos dos grandes focos que tradicionalmente son Ecuador y Uruguay, por los usos que le han dado, pero que lo han usado de forma absolutamente distinta a lo largo de la historia. Podemos volver a los detalles en un ratito más, pero listo. Gracias, David. Rafael Rodríguez, un gusto tenerte con nosotros. ¿Estás ahí? Buenas tardes. Buenas Sí, tardes. buenas tardes. Pues cuéntanos un poco también la perspectiva que tienes de este tipo de instrumentos y cuál es la Estoy- visión que tú como autoridad tienes sobre la activación, sobre este mecanismo, quiénes podrían estar legitimados, quiénes no, a propósito de lo que nos está comentando David y lo que han discutido aquí la consejera Favela. Cuéntanos un poco, por favor. Mira, yo diría que en principio
lo primero que tenemos que hacer es contextualizar el marco en el cual, al parecer tengo problemas con la cámara, he tratado de que No mi sé, rostro sea ¿no? visto, Se escucha bien, pero si al parecer, podemos iniciar y ahorita vemos. tiene que haber una autorización. Adelante, Rafael. Pero en todo caso, bueno, comparto oralmente mis apreciaciones. Y yo diría que en principio tendríamos que analizar el contexto en el cual se ejerce o se pretende llevar adelante mecanismos de participación política directa. Y en el caso peruano y en el caso de América Latina, creo que el contexto es bastante complicado. Una debilidad institucional regional, una crisis del sistema de representación innegable, y en el caso peruano, o en el caso ecuatoriano, o en el caso mexicano, y en otros casos, si miramos las democracias de América Central, pues estados, sociedades que afrontan hace mucho tiempo ya una crisis del sistema partidario boyante. Frente a ello, carecemos, como lo han señalado diversas investigaciones, de mecanismos que sepan canalizar institucionalmente, por ejemplo, el descontento social de las grandes mayorías o de minorías identificadas. Y en esa línea, muchas veces, los mecanismos de democracia directa que pueden ser o que fueron pensados en un principio para fomentar la participación o el control político, terminan siendo simplemente el pretexto para la manifestación del descontento con la clase política. En esa línea, yo diría, un poco secundando lo que han señalado mis antecesores, que por ejemplo en el caso peruano, una figura como la revocatoria terminó siendo bastante dañina para la gobernabilidad en los niveles subnacionales de gobierno, sobre todo en un periodo en el cual no se habían hecho los ajustes al diseño institucional que correspondían, y en el caso del referéndum, tan de moda en la actualidad, señalarles, sobre todo para aquellos no muy familiarizados con el Perú, que en el caso peruano el referéndum, lastimosamente, solamente tiene una finalidad ratificatoria, pero vinculada única y exclusivamente con proyectos normativos. Entonces, tenemos un plebiscito, si se quiere, estrictamente normativo. Y más allá de ello, pues nos damos cuenta que en el Perú se replica un poco lo que se ha señalado en torno a América Latina en diferentes investigaciones. Y es que, por ejemplo, las reformas políticas, las reformas electorales que se llevan adelante suelen ser impulsadas a espaldas de la ciudadanía, ¿no? Con cargo a comentar algunos casos en particular de mi país, pues cierro esta primera intervención para continuar con el debate. Muchas gracias, Rafael. Siguiendo en la línea discursiva, en la línea de debate, a mí me gustaría preguntarles de manera un poco general, a propósito de lo que platicaron acerca de México. Hay en el debate teórico, en el académico, esta idea de instrumento de legitimación política, instrumento de control de las autoridades por parte de la ciudadanía. Yo quisiera saber, a propósito de lo que decía Armando, me gustaría preguntarte, Armando, ¿cómo viste tú estos procesos en México, no solamente a partir de los ejercicios que ya tuvimos, que fue revocación de mandato y consulta para enjuiciar a los presidentes? ¿Cómo lo viste en términos teóricos, en términos no organizativos, que creo que ahí tú tienes una opinión ya muy definida, sino en términos teóricos? ¿Funcionó como debía de funcionar, como se tienen pensados estos mecanismos? ¿Esa es la esencia de los mecanismos en México? ¿O hay posibilidades de abrir el abanico y que estos puedan ser modificados? Bueno, yo considero complementarias las tres formas de la democracia. No imagino que se pudiera excluir la elección de candidatos a lo que sea.
pero tenemos un vacío enorme, un déficit de siglos en México de democracia, que ha sido un instrumento en muchos lugares de emancipación. En México no hemos tenido democracia como vía de emancipación de la miseria y de la opresión. No lo hemos tenido. Si López Obrador tiene un papel relevante en el diseño de de estas dos consultas, es justamente para empezar a abrir otros campos de la democracia. Yo lo diré, incluso, no sé si más adelante lo pueda yo explicar, pero para este país sumido en las dictaduras y en la corrupción que no cesan y que la vemos todos los días, necesitamos grandes dosis de democracia. Y una vía importante es la consulta al pueblo para cualquier cosa. Cualquier autoridad pública podría ser destituida usando este mecanismo. Y estamos llenos, miles de presidentes municipales, ladrones, etcétera, etcétera, todo lo que... Bueno, muchos de ustedes no son mexicanos, no pueden saber la trayectoria de la que venimos, de dictaduras, de opresión, de abuso del poder. Y entonces López Obrador toma la iniciativa para abrir la llave, abrir la puerta, todavía muy incipiente, pero estas dos vías, semidirecta y directa, nos abren muchas perspectivas para lograr la sociedad equitativa, no igualitaria, pero sí equitativa. Muchas gracias, Armando. David, va turno. Pero con una condición. En tu visión, ¿cuál ha sido el país latinoamericano que te ha marcado? Que te ha marcado en este tema. O sea, ¿por qué la democracia directa? ¿Por qué debatirla? ¿Por qué ponerla en el centro de las democracias latinoamericanas y de las democracias en el mundo? Quizás me tenga que remontar un poco a mi historia personal. Yo tenía 12 años cuando en plena dictadura militar uruguaya se hizo el famoso plebiscito de 1980, donde estaba prohibida la campaña por el no, para votar en contra del proceso que impulsaban los militares. Y recuerdo, voy a decir una historia muy larga, muy breve, recuerdo que le pregunté a mis padres qué votaban y me dijeron, sentate, no le puedes decir a nadie, vamos a votar que no en casa, pero callado. Claro, vaya uno a saber si los padres de un compañerito mío en la escuela, yo soy hijo de la escuela pública uruguaya, no eran generales que torturaban, había mucho miedo, pero de cualquier forma, esa noche los militares reconocieron que perdieron. Desde ese entonces, no con estas palabras, pero siempre me quedó la duda por qué una dictadura que tenía la capacidad de manipular datos reconocía que perdía un plebiscito constitucional. Y después, cuando ya me puse a estudiar esto, me di cuenta que es el primer caso en el cual tenemos registro en la historia moderna del planeta, donde una dictadura con diploma de dictadura fascista reconoce que pierden las urnas. La pregunta es ¿por qué? Podríamos hablar horas sobre eso. Hay algunas explicaciones. ¿Qué? Bueno, es larguísima la explicación, pero yo creo que fue el factor sorpresa. Creo que fue el factor sorpresa y el propio sistema electoral uruguayo. Una cosa que sí quiero comentar, que no debe dejar de llamar la atención. Suiza es el patrón oro de la democracia directa contemporánea, creo que no tenemos duda, es posiblemente uno de los epicentros, si no el gran epicentro de la democracia directa. En nuestro lado del continente, en el ámbito nacional, es el Uruguay, porque Uruguay copia muchísimas instituciones de Suiza, entre ellas la democracia directa, el gobierno colegiado y otras cosas más. En ninguno de los dos países, las autoridades tienen la capacidad de convocar a la ciudadanía para consultar lo que sea. No existe la posibilidad en Suiza de que el Poder Ejecutivo convoque a la ciudadanía para consultar nada. Tampoco la existe en Uruguay, inclusive en el momento más popular de, no sé, el Pepe Mujica, si querés.
¿no? Un presidente icónico en América Latina, él no tenía la capacidad en ningún momento de convocar a la ciudadanía para consultar absolutamente nada. Está explícitamente prohibido que la autoridad convoque a la ciudadanía. ¿Por qué? Son instituciones políticas y como tal son instituciones, es como, imaginemos un cuchillo sirve para cortar el pan, pero sirve para cortar yugulares. El uso estratégico y populista de los mecanismos de democracia directa son un riesgo palpable y por algo esta gente, los convencionales en Suiza desde 1848, en Uruguay desde 1917, ya prohíben a la autoridad movilizar a la ciudadanía porque sabemos lo que pasa después, que es un poco, y con todo el respeto lo digo, lo que está haciendo el presidente de México hoy en día. Los convoca de forma estratégica y populista para movilizar sobre un tema que a él le conviene, al Poder Ejecutivo le conviene, cosa que es razonable porque todos somos seres políticamente razonables. Pero por algo, ni en Suiza ni en el Uruguay se puede convocar a un plebiscito. Gracias, David. Rafael, En cuéntanos. el caso, Hay un en el documento, caso, como estás viendo, como estás escuchando, sobre el tema de los instrumentos de democracia directa. Yo te quisiera preguntar de manera muy breve, en el caso peruano, ¿ustedes lo ven a propósito de lo que nos contabas, de lo que significó activar este tipo de instrumentos y la, en cierta medida, desgracia que tú ves que sucedió a partir de esto? ¿Instrumento de control, de legitimación o de fortalecimiento democrático? mira, voy a responder esa pregunta con un ejemplo. Nosotros tenemos consagrado en nuestra Constitución mecanismos de democracia directa desde 1993, pero se activó en el caso de la revocatoria de autoridades, que solamente funciona para autoridades subnacionales a partir de 1997. Entre el año 97 y el año 2013, el Perú se convirtió en el líder latinoamericano de revocatorias. Tuvimos más de 5.000 autoridades revocadas en más de 1.100 distritos a nivel nacional. El Perú tiene aproximadamente 1.900 distritos. Para el año 2013, el 52% de distritos en el Perú había tenido un proceso de revocatoria. ¿Cuál era la nota característica de estos procesos? Que se llevaban en un contexto de distritos que apenas tienen 5.000 ciudadanos, en las zonas más pobres y rurales de nuestro país, y que en la mayoría de los casos, pues habían sido no otra cosa que un instrumento de ambición y de revancha política. Un caso particular para que se den cuenta lo sui generis que se convirtió la revocatoria en el Perú. Tuvimos un caso, un distrito, en el que desde el 1995 hasta el año 2010, todos los alcaldes habían sido revocados. Y habían sido revocados por una persona que cuando llegó a ser alcalde fue revocada por la complicidad de todos los antecesores que habían sido víctimas de este alcalde revocador. Entonces, en el Perú, hasta que no se dieron las reformas de diseño institucional correspondientes, podríamos decir que acuñamos una frase, ¿no? El que a revocatoria mata, a revocatoria muere. Eso con respecto a la revocatoria. Y con respecto al referéndum, un poco adelantando algo que me gustaría plantear luego como reflexión final, es lo siguiente. Tenemos, creo, no solamente una preocupación por participar, sino por las condiciones en las que se participa. Una participación sin un proceso robusto de deliberación pública termina cayendo pues en saco roto. Mi antecesor señala con bastante agudeza lo siguiente: qué peligroso es que los poderes ejecutivos impulsen referéndum o plebiscitos y coloquen en esa tarea a todo el aparato público impulsando tal o cual decisión. Ejemplo, en el referéndum del año 2018, en el cual se pretendían aprobar
4 reformas constitucionales, hubo un distrito en el Perú conformado por más de 6.000 electores, en el cual todos sus electores votaron de la misma manera. Sí, 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 no. ¿Es posible entender que en un grupo de más de 6.000 electores exista tal unanimidad? Y para quienes no están familiarizados con el caso, decirles lo siguiente: una semana antes del referéndum, el presidente en ejercicio de ese entonces, en cadena nacional, dijo: votemos sí, 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 no. Creo que con estos ejemplos uno puede esbozar algunos de los grandes problemas que se encuentran detrás de estos mecanismos. Y el primero, diría yo, está vinculado con los diseños institucionales, reducir los incentivos para que estos mecanismos que son necesarios y que fortalecen a la participación terminen generando más desgobierno o problemas que soluciones. Y segundo, algo que ya había adelantado, una preocupación muy grande por la manera como se lleva a la gente a las urnas. Un referéndum, como en el caso peruano, en el cual se pretendían aprobar 4 reformas constitucionales importantes, entre ellas el retorno a la estructura bicameral del Parlamento, por ejemplo, no puede ser impulsado con un plazo de apenas 60 días para que la gente, la ciudadanía, tome nota de los más de 70 artículos constitucionales que pretendían ser modificados. Cierro en este punto mi intervención y bueno, continuemos con el debate. Consejera, regresemos a México un poco. Hay todo un instrumento, un andamiaje legal que se ha construido con muchos años. A propósito de lo que comentaron en las primeras intervenciones, a mí me gustaría saber, ¿le falta a México construir más en términos legales? ¿Le falta construir en términos de participación ciudadana? ¿De qué estamos adoleciendo? ¿Qué falta? Porque evidentemente la crítica, la polarización, el debate, jala para cualquier lado. Uno, si lo podemos ver, responsabilidad de la autoridad. 2, responsabilidad ciudadana. ¿Qué nos falta? Bueno, pues gracias por la pregunta, pero bueno, a ver, primero, algunas precisiones. A ver, en la consulta popular que se hizo en el 2022, no es que el INE mutilara casillas ni que dejara de instalar, o sea, aunque la gente no pudiera ir a votar. Realmente lo que sucedió es que se ordena que el INE haga esta consulta popular, pero no se habían autorizado recursos para llevarla a cabo. Y entonces, bueno, pues toda esta circunstancia pues no tiene un costo al momento de organizarse la consulta popular, la revocación de mandato, ¿sí? Y entonces eso fue lo que sucedió, pero toda la gente que quería participar podía hacerlo, ¿no? Y podía acudir a las casillas. Tal vez no estaban a la salida de su casa o en la misma cuadra, pero seguramente 2 o 3 cuadras podían caminar y encontrarlas. Entonces eso fue lo que sucedió. Y la verdad es que también sí desconozco o no o rechazo cualquier tipo de pues de imputación, ¿no? Así o sea, en relación con la autoridad electoral, porque digo, ustedes han conocido al IFE, ahora al INE durante 30 años y saben perfectamente bien cómo se realizan las elecciones en el país. Y se han propiciado muchísimas alternancias en la presidencia de la República, en las gubernaturas y en la mayoría de las presidencias municipales en todo el país. Entonces, si hay alguien que piensa que hay trampa en estas elecciones, entonces quiere decir que las personas que ahorita están como servidores públicos, pues llegan ahí de manera ilegítima. Y esa no puede ser la premisa, ¿sí? Ahora, en relación con los mecanismos de democracia, yo creo que, primero, esos mecanismos tienen que existir, ¿sí? Y ahí coincido con nuestro estimado doctor Armando Rendón, donde él decía que a lo mejor México llegó tarde a adoptar este tipo de mecanismos, pero tienen que existir. O sea, no podemos dar marcha atrás y desaparecerlos, ¿sí? Tendríamos que más bien porque el problema no es que existan estos mecanismos, la cuestión es para qué se utilizan, ¿sí? Entonces yo creo que aquí los mecanismos de democracia directa eran una exigencia
durante muchísimos años para que además de que podamos votar en las elecciones y tener una democracia representativa, también se pidiera a la gente su opinión en relación con temas de relevancia o que se pudiera revocar el mandato de alguno de los gobernantes, ¿no? Entonces creo que esos son muy importantes y yo creo que el problema es cómo se utilizan. Si se utilizan como una venganza política o lo que ya nos estaba contando Rafael de su país, de cómo los mismos políticos le promovían revocatorias a otras personas que estaban ejerciendo el cargo, pues eso es lo que no está bien, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con los mecanismos. Los mecanismos creo que tienen que estar ahí. Se pueden perfeccionar, claro que sí, pero de todos modos la posibilidad de que participe la gente ahí está. Pero también yo creo que el tema es, ¿para qué los estás utilizando? Si realmente es para hacer una consulta que a la ciudadanía le parezca que es algo importante en lo que tiene que participar, o para cuestiones que no son tan relevantes. Pero yo no sería de la idea nunca de que se dejaran de lado esos mecanismos. Y en relación con la regulación, es que volvemos a la misma. A ver, yo creo que tampoco la regulación, o sea, se pueden poner a lo mejor menos requisitos, porque esos requisitos que están en la ley los puso el legislador, no los pone el INE, ¿no? Y te exigen un porcentaje de apoyos ciudadanos. Pero tal vez lo que podríamos más bien es incentivar a la ciudadanía que participe, porque creo que el problema de nosotros como mexicanos y mexicanas es que a veces no hemos entendido lo valioso que es la democracia y lo valioso que es poder participar en la toma de las decisiones. Pero también, y ya lo decía Rafael y otras personas, hay que ver cómo se va llevando al electorado a las urnas, ¿no? Si se les va llevando a través de darles ciertos incentivos, si están presionados para ir a votar por alguna opción política, si es un voto informado o no lo es, ¿no? Y creo que también ahí el INE ha hecho muchísimos esfuerzos. Por ejemplo, hay una plataforma, y yo ya nada más termino con esto, que se llama Candidatas y Candidatos Conóceles. Y a mí me encantaría que los que están aquí levantaran la mano para que me dijeran quiénes lo han consultado. O sea, yo se lo he consultado, ¿sí? Pero muy pocos la consultan. Entonces, también ahí es una cuestión, yo creo que circular. O sea, tiene que haber un voto informado, un voto que sea libre, que esté libre, o sea, que no esté con presiones, pero también tiene que estarse consultando a la ciudadanía cuestiones que son importantes. Ahora, también tenemos otro problema en el país. En México, desde hace varios años, terminamos una elección y empezamos otra, ¿no? Terminamos las elecciones federales y empezamos las locales y así vamos todo el tiempo y creo que eso también a veces desgasta a la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias, consejera. Vamos a tener una última ronda. Esta va a ser muy breve. Y tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. Sí. No, bueno, no. La verdad es que no creo que la voz me dé. Pero no, miren, esta es una última ronda que a mí me gustaría que la pensáramos en un sentido. Es un tema, si lo quieren ver, utópico, imaginativo. ¿Qué estamos pensando acerca de la democracia que tenemos en América Latina, específicamente en relación a la activación de este tipo de instrumentos en una dimensión? ¿Cómo juegan las emociones para poder activar o no? Leí hace poco un texto muy interesante acerca de el ánimo social. ¿Qué pasa con el ánimo social cuando se activan este tipo de instrumentos? Y el ejemplo que pones de Uruguay es muy interesante porque efectivamente jugaron las emociones y los militares, pues efectivamente no entendieron lo que sucedió. Hubo un ánimo social que rebasó lo que nosotros creíamos podía ser infranqueable. ¿Cómo están pensando que podría ser este tipo de mecanismos? Voy a iniciar ahora con Rafael, que nos diga un poco acerca de la experiencia de Perú y cómo está pensando él que este tipo de instrumentos, que este tipo de mecanismos, porque además creo que es un consenso que son necesarios, ¿no? Que fortalecen la democracia. Pues por supuesto que no hay forma de retroceder nunca. Rafael, por favor. A ver, muy bien. Rápidamente,
Creo que todos conocen un poco cuál es el contexto social y político por el que atraviesa el Perú. En los últimos meses hemos tenido más de 60 fallecidos en el marco de protestas sociales. No es ni el espacio ni el tiempo debatir sobre la legitimidad o no de la protesta. Lo que yo sí podría decir, y un poco compartiendo la preocupación y el punto de vista de la consejera, es que necesitamos fortalecer los mecanismos de democracia directa por lo siguiente. Yo prefiero a la gente canalizando su descontento y su ánimo a través de mecanismos institucionales que a esa misma gente volcada en las calles, protestando, exponiendo su integridad y muchas veces desatando situaciones o escenarios de violencia exacerbada. Y luego, considero sí que además de las reformas y los diseños institucionales, y vuelvo con lo que ya había planteado, es fundamental preguntarnos qué hacemos para que la gente, para que el elector llegue con mejor pie a las urnas el día de una elección. Y cierro con una frase. Creo que la gran apuesta latinoamericana hace mucho tiempo ya ha sido el poder es alcanzado a través de las urnas. Allí donde el voto es el derecho, allí donde el sufragio es un derecho, la revolución se hace en las urnas. Y como toda revolución requiere, sí, de reglas mínimas que deben respetarse. Y la primera es aquella que nos dice que los resultados electorales deben ser respetados. Y la segunda, tan a tono con lo que ha vivido el Perú hace algunos años, lo que vive México, lo que vivió Ecuador, lo que ha vivido Colombia, es que los actores políticos deben entender que el árbitro de una contienda electoral, es decir, los organismos electorales, no son responsables ni de sus derrotas ni de sus victorias. El respeto por la institucionalidad democrática, por la autonomía y la independencia de los organismos electorales es clave, sobre todo en una región tan poco acostumbrada a los modos democráticos y con un pasado autoritario, dictatorial, tan cercano. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Consejera. Un momento le explico cuál es la razón de la brevedad de mi intervención. No, está muy bien. A ver, pues yo coincido con lo que ha dicho Rafael, ¿no? O sea, tenemos esos mecanismos y yo les decía que yo creo que no se puede dar un marcha atrás, o sea, tenemos que seguirlos fomentando y lo ideal sería que la gente participara. Pero la verdad, o sea, creo que ahí es donde podemos tener muchísimas áreas de oportunidad. Y obviamente se pueden ir perfeccionando, a lo mejor también ir buscando que no todo el tiempo, como yo les decía, estemos en elecciones, ¿no? O sea, ahorita estamos en elecciones en el Estado de México y Coahuila. Y el próximo año vamos a estar en elecciones en todo el país para los cargos federales, pero también vamos a estar en elecciones en Coahuila para ayuntamientos y en el Estado de México para diputaciones locales y ayuntamientos. Entonces la gente dice, bueno, es que yo ya fui a votar. Sí, pero es que fuiste a votar por un cargo, pero te faltan otros dos cargos o los que sean, ¿no? Entonces, muchas veces la gente, se tal vez no entiende que hay esta periodicidad en la que tienen que ir a sufragar. Pero yo coincido en que tienen que ser estos mecanismos que más vale que la ciudadanía tenga estas vías institucionales para poder expresarse y también para ir haciendo los cambios que son necesarios. Yo les decía, bueno, a ver, a través de las elecciones que se realizan en México, hemos tenido varios cambios en la presidencia de la República, sí, a partir del 2000, y a lo mejor efectivamente teníamos una dictadora o sea, basada en un partido hegemónico, pero la verdad es que hemos tenido una revolución, yo creo, donde los distintos partidos políticos han podido acceder a los cargos de elección popular con el voto de la ciudadanía, como bien se decía, y la ciudadanía decide, ¿no? Y decide por una opción política, luego busca otra, pero yo creo que también aquí lo que sí hay es como un desencanto con la democracia. Pensábamos que la democracia iba a resolver muchísimos problemas y ahora que se vota y se puede votar de manera pues libre y que tu voto sí cuenta y se cuenta bien,
pues también no es una cosa mágica que se vaya a solucionar todos los problemas del país, porque no tienen que ver con las elecciones en sí, sino con las personas que son electas, cómo llevan a cabo sus cargos, cómo se comportan los servidores y servidoras públicas cuando estamos desempeñando nuestros cargos, entre otras circunstancias. Entonces, creo que es un problema mucho más profundo que no se resuelve solamente por ir a votar o por participar, pero que ayudaría mucho que la gente estuviera ahí siempre presente. Gracias. Gracias, consejera. Adelante, Armando. Pues yo creo que decir que el pueblo mexicano no valora, no aprecia la democracia, pues no es serio. Y afirmar que no hay fraude electoral en ese país, y lo estamos viendo en Coahuila y lo estamos viendo en el Estado de México, el fraude y el dineral, miles de millones invertidos en defraudación del voto, no es serio. Pero eso da para otra discusión. No veo ningún soporte a la afirmación de que vivimos una dictadura. Si estamos conociendo apenas ciertos elementos de la democracia, ¿cómo que dictadura? Eso lo debiste haber dicho el domingo aquí en el Zócalo. Yo quiero... bueno, sí, una dictadura prolongada de siglos, ¿no? Bueno, pero yo quiero decir otra cosa que está soslayada no sé si en el foro, pero aquí. La consulta al pueblo es para que el pueblo tome una decisión, sí o no a tal cosa, sí o no al aborto, sí o no a la anexión a los Estados Unidos, o lo que sea. La democracia directa es otra cosa. Cuando los ciudadanos organizados en pequeñas unidades resuelven sus problemas. Yo nomás menciono así rapidísimamente los consejos de gestión en Brasil, que son una estructura pues nacional muy grande en 13 áreas temáticas, en donde los ciudadanos participan desde los municipios, los estados y a nivel federal. Los consejos comunales en Venezuela, que es una estructura ya nacional, abarca la totalidad del país y emprende la solución de problemas, barrer la calle, sembrar la salud. Es un ejemplo verdaderamente sobresaliente. Y en Bolivia, estos comités municipales que me parece también los hemos experimentado aquí. Y creo que la forma superior de la participación ciudadana en América Latina son los comités de la defensa de la revolución, los CDR, en Cuba, con más de 60 años de experiencia. Participan en todo, vacunar y ayudar a la zafra, a todo. Es la población entera la que participa, incluyendo los niños y los ancianos. ¿Ya? Muchísimas gracias, David. Imaginemos cosas. Bueno, antes de imaginar un poquito, simplemente tratar de describir lo que yo veo en América Latina. América Latina, los 18 países de América Latina están divididos en 3 grandes grupos. Tenemos un grupo clásicamente que ranquea arriba en democracia, que usualmente está compuesta por la tríada de Chile, Costa Rica, Uruguay. Hoy en día tenemos 3 dictaduras en América Latina: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y en el medio tenemos 12 países con una cantidad de degradez que van cambiando de sabor a medida que miremos distintas dimensiones de la democracia, por ejemplo, la participación electoral, la competencia política, en la deliberación de los argumentos, etc. Lo que sí podría decir, y un poco colgándome de tu último comentario, creo que no es así. No conozco un solo caso en el mundo o en la historia de la humanidad donde haya florecido la libertad con democracia directa sin democracia representativa, pero conozco muchos casos donde puede florecer la libertad con democracia representativa sin democracia directa. Te puedo mencionar Finlandia, yo qué sé, Noruega, Holanda. Hay muchos países donde la gente puede ser perfectamente libre y no tiene referéndum contra las leyes, no tiene referéndum revocatorio, no tiene iniciativa popular. O sea, ojo con cómo
¿Cuál es el contenido normativo que le metemos a la democracia directa? Son instituciones que en ciertos contextos nos ayudan a aceitar la máquina democrática, pero en otros contextos, ya los mencionamos previamente, pueden justamente meter un palo en la rueda. Entonces, ¿qué es lo que espero? Bueno, espero que a la larga los mecanismos de democracia directa, en la medida que los incorporemos, los veamos como otras instituciones políticas sin emociones, como algo relativamente normal. Yo como ciudadano uruguayo, bueno, y quizás en Chile se venga con la próxima reforma, pero como ciudadano uruguayo he tenido que votar decenas de veces, la mitad he perdido, en la mitad he ganado, y esa es la gracia, que no le meto emoción, o sea, obviamente me importa la política que estamos votando, por algo voto por sí o por no, pero justamente el despojarse de esta pasión y esta cosa romántica, el pueblo de la mano en la plaza, no. Ojalá que esto se convierta en una institución más regular, normal, que sirva para destrabar conflictos sociales y para coordinarnos entre las opiniones distintas que necesariamente conviven en una sociedad. Eso. Súper. Ahora sí, las razones. Vamos a dar el uso de la palabra en una ronda de 3 preguntas al auditorio. Entonces, me parece que es bien importante que se pueda hacer un debate de esta naturaleza. Ya los panelistas, como se han dado cuenta, tienen una perspectiva muy particular acerca de lo que son estos instrumentos. Entonces, me gustaría abrir el micrófono en este momento. Yo voy a bajar para pasar, vamos a ver una primera ronda de 3. Que me gusta caminar por el auditorio, pero está bien, está bien. 3 preguntas. Bueno, buenas tardes a los panelistas. La pregunta viene a colación acerca de esa aseveración que se hace y que se manifiesta acerca de repetir insistentemente que hubo un fraude. Y hasta ahorita me parece que no ha habido una prueba fehaciente ni una denuncia legal que lo pruebe. Entonces, aseveramos ese tema del fraude y nos basamos en que la democracia solo existe a través de el cambio que hubo en 2018. Y creo que quisiera que ahondaran un poco más en ese discurso, que haya un fundamento para tal efecto, y agradezco la participación del último panelista, que es extraordinaria la parte que mencionó acerca de Finlandia y Noruega. Excelente, excelente. Gracias. Gracias a todos los panelistas. Sí, Juan Schuster de la Universidad Veracruzana, muchas gracias por la oportunidad de opinar. Creo que desde lo que vimos ayer en relación a lo que ha sido este foro y lo que todavía falta por ver, me llama mucho la atención primero el ejercicio realmente democrático de ayer ante una provocación evidentemente antidemocrática que no tenía ni el propósito siquiera de fijar una postura, sino de insultar. El presidente del INE le respondió con tolerancia, que es una cualidad de la democracia. Y yo agradecería que fuéramos más serios en nuestra participación, quienes han tenido oportunidad de exponer, que viniéramos aquí a hacer reflexión desde el punto de vista teórico, conceptual y desde luego pues desde su punto de vista empírico de quienes hacemos investigación y abonáramos más en la reflexión y en la propuesta que en la propaganda política. Por favor, muchas gracias. Soy Nancy Gutiérrez Salas de Bolivia. ¿Por qué se van a Finlandia cuando están Perú, Argentina, Montevideo cerquita y no hablan de Bolivia? Ayer se hizo una referencia a cómo en mi país se ha desconocido un referéndum que le dijo no a un presidente y sobre eso declaró que era un derecho humano la reelección. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes, por favor, que están estudiando también, están viendo con otro lente, con otro ojo a Bolivia? Gracias. Iniciamos con estas 3. ¿Alguien en particular que quiera responder? Vamos a una ronda de 3 y seguimos por el tema del tiempo. Bueno,
Yo no puedo mencionar, agradezco los comentarios sobre el comentario, pero no puedo mencionar nada de fraudes o de cómo ha sido el proceso en México. Me parece que me estaría inmiscuyendo. No conozco tan fehacientemente qué ha pasado. Sí, me gustaría hacer una referencia a la pregunta de la compañera de Bolivia. Esto es una de las razones por las cuales mencionaba en un principio que el uso estratégico de los mecanismos de democracia directa, entre ellos el plebiscito que impulsa a Evo Morales para la reelección, ¿verdad? Y después la cooptación de la Corte para declarar esto como un derecho humano, obviamente es uno de los ejemplos más icónicos que tenemos en nuestra región para mostrar que los plebiscitos son un mal bicho. Así como hay mecanismos de democracia directa que democratizan, hay mecanismos de democracia directa que miran justamente para atrás, que retroceden y cierran la democracia. Entre ellos, el referéndum, el plebiscito supuestamente que hizo Evo, que era muy legítimo a los ojos de una parte del sector del electorado boliviano, pero evidentemente después se viola la Constitución de aquí a la China. Consejera. Gracias. Bueno, a ver, en relación con los comentarios respecto de las elecciones, pues la gente tiene siempre sus opiniones y la verdad es que siempre son muy respetables. Yo creo que también por eso hice algunas aclaraciones, ¿no? Entonces, a ver, ahí están las elecciones. Si hay algún tipo de irregularidad, bueno, pues se puede obviamente denunciar. Y ya les había contado, y también para nada más referirme aquí a una puntualización, porque el doctor Renaud creo que no me escuchó bien, que yo decía que si había, a partir del 2000, o sea, ya hay elecciones que han propiciado la alternancia en el poder, y que obviamente pues eso fue concluyendo con una dictadura que veníamos. Parece que él entendió que estábamos ahorita en una dictadura. Ya le aclaré que eso no fue lo que yo dije, porque además me dijo que por qué no habías oído yo decir eso en la marcha del domingo. Pero bueno, la tolerancia es uno de los valores de la democracia. Y también tenemos que respetar las distintas maneras de expresarse, pero sí, obviamente, bueno, pues no, ni caer en las confrontaciones ni nada, y respetar los distintos puntos de vista, pero sí precisar cuando la información no es adecuada. Entonces, a ver, yo creo que ahí están los mecanismos para que la gente que piensa que hay un fraude, pues lo pueda denunciar y se pueda probar, ¿sí? Porque yo puedo pensar miles de cosas y eso está muy interesante, pero lo que pasa es que la realidad concreta, ¿qué es lo que sucede, no? Y sí hemos tenido problemas, o sea, muy graves en relación con algunas elecciones que han sido sumamente cuestionadas, pero ahí también hay otro mecanismo que es el Tribunal Electoral a nivel local o a nivel del Poder Judicial de la Federación para que resuelva esas cuestiones. Y yo vuelvo a insistir, o sea, creo que la figura del plebiscito, de la democracia directa, son buenas. Y en sí, esos instrumentos no deben desaparecer desde mi humilde punto de vista. Pero también, como ya lo hemos dicho, depende cómo se utilicen y para qué, para cuando ya se puede hacer como un desvío de ese instrumento que no es lo que debemos de estar buscando, sino que realmente la gente esté participando y sea para buscar el bien común y no que se haga alguna circunstancia anómala. Gracias. Muchas gracias. Rafael, ¿alguna opinión? Sí, Las preguntas. aprovecho lo que ya han dicho mis antecesores y las preguntas del público para remarcar un poco esta preocupación que existe en la región sobre la transparencia de los procesos electorales. Y allí comparto plenamente lo que dice la consejera. Uno puede estar, a uno no le pueden gustar los resultados de un proceso electoral. Puede que quien es elegido no sea el candidato de mi preferencia, pero eso no me puede llevar de manera alegre a poner en tela de juicio la independencia o la honorabilidad o la transparencia de los organismos electorales. Cuando uno ataca deliberadamente a los organismos electorales y lo hace sin ninguna prueba objetiva, lo que está haciendo es socavar los cimientos de nuestra democracia, porque justamente la paz y la civilización
a la cual se llega después de muchos años de autoritarismo, dictaduras, militarismos en la región, es haber entendido que se alcanza el poder a través de las urnas. Y ello también, creo, nos invita a volver sobre un tema sobre el cual ya se ha escrito muchísimo en América Latina, y es la debilidad institucional. Cuando un presidente, cuando un político, cuando una autoridad que detenta el poder público abusa del mismo para desconocer resultados electorales, pone justamente en entredicho las bases del Estado de Derecho. Hace algunos años, en Colombia, un presidente muy popular tenía todas las intenciones de ir a la reelección. Su Corte Constitucional le dijo no y el presidente se fue a su casa, porque eso es lo que corresponde, porque vivimos en un momento en el cual la política también se ha constitucionalizado y la actuación de los poderes públicos y la actuación de los actores políticos tiene que ser acorde a los principios y valores que nuestras constituciones establecen, frente a otros ejemplos de otros presidentes que no solamente desconocen los resultados electorales, sino que a continuación o acto seguido copan a las cortes, copan a los tribunales con la única finalidad de alcanzar por medio de instrumentos jurídicos o leguleyadas judiciales aquello que no pudieron obtener en las urnas. Y eso hay que repensarlo, porque así como nos preocupamos por los mecanismos de democracia directa, creo que también deberíamos preocuparnos hoy más que nunca sobre el rol que juegan los tribunales constitucionales, las cortes de justicia en nuestros países como auténticos garantes de la democracia en la región. Estos años uno podía decir su opinión libremente en un acto público, sin correr riesgo de ser detenido y golpeado a la salida. Yo le quiero decir al compañero, me imagino que también académico, que yo hace más de 10 años vengo publicando cosas, libros, etcétera, para iniciar un debate que no ha existido aquí en México sobre la forma semidirecta de democracia. Yo tengo publicaciones sobre eso. En este momento yo estoy más dedicado a la democracia directa. Y están en curso 4 libros. No ya publicado, pero es que están en eso. No estoy improvisando. Yo trabajo seriamente este tema, que aquí no se aborda. La democracia directa, aquí en México, no se discute. Hay un abanico muy grande de formas de participación ciudadana, de organización para resolver directamente sus problemas. Y esa es la fórmula que yo veo para salir de la miseria. La organización de cooperativas, de comunidades indígenas. Es una gama de cosas que hay que hacer. La iniciativa tiene que venir del pueblo para que levante la cabeza, no de los partidos políticos, que ya lo hemos visto que no son la salida. La vía electoral no es la salida para una emancipación del 90% de la población mexicana. Y que yo sí creo que está esa salida en la democracia directa, que no es la consulta del pueblo, porque repito, la consulta, el pueblo toma una decisión, pero no la ejecuta. Por eso es semidirecta, no lo ejecuta. Y en la democracia directa, el pueblo ejecuta, se organiza para resolver problemas concretos. Muchas gracias. Pues estamos concluyendo esta mesa. Vamos a dar un minuto nada más para una conclusión final, cierre sobre este tema tan importante que estamos discutiendo. Un minuto, consejero. Bueno, a ver, rápidamente. Yo creo que lo más importante es la participación, pero también como lo decía el doctor, o sea,
Creo que tiene que ser algo como más orgánico, que realmente venga de la propia sociedad y del, o sea, del interés de plantear temas que se puedan ir resolviendo. Y si no mal le entiendo, o sea, él quiere profundizar a ir más, o sea, más a la sociedad y que esa sea una manera de poder estar buscando soluciones y organizándose, ¿no? Que a lo mejor no lo vamos a lograr a través de una consulta popular o una revocación de mandato o una iniciativa popular, y ahí a lo mejor sí tenemos muchísimo más trabajo que hacer. Pero yo vuelvo a insistir, creo que estos mecanismos que se pueden obviamente ampliar, ¿no? Que en muchos estados o entidades de la de República Mexicana, que aquí hay muchas personas que vienen de ahí, han ido abonando para que se vayan consolidando muchos de estos mecanismos, más de los que están a nivel nacional, pues se vayan fortaleciendo y realmente nos puedan servir para que la ciudadanía se exprese y nos diga qué es exactamente lo que quiere o cómo se pueden resolver los problemas de determinada forma de acuerdo con sus propias circunstancias. Y creo que eso es algo, o sea, lo valioso de estar fomentando la participación, y creo que ahí México sí tiene un área de oportunidad grandísima, y creo que ahí tanto el INE como los institutos estatales electorales a lo mejor no hemos sido lo suficientemente claros y contundentes de poder explicar a las personas por qué es importante participar. Yo creo que esa es desde mi punto de vista, un área de oportunidad muy grande. Gracias. Gracias, consejera. Adelante. Bueno, yo pienso que este organismo que agrupa tantos cerebros debería también incluir este otro campo enorme y descuidado por los académicos, porque la realidad no, de participación directa de los ciudadanos en resolver problemas concretos, nacionales y locales, desde lo local y desde lo pequeño. Lo pequeño es hermoso, decía Schumacher, desde lo pequeño, no va a incidir esto en el resultado electoral, tal vez, o tal vez sí, pero yo creo que para salir de los problemas que tenemos históricos, no hay más que la organización popular en pequeñas unidades, articuladas local, regional y nacionalmente. Para mí esa es la perspectiva de una democracia profunda, donde los ciudadanos se hacen responsables de su vida, de su entorno y demás. Muchas gracias. David. Bueno, muy breve. Primero quiero responderle al comentario que fue más un comentario que una pregunta que hizo el compañero de Veracruz, ¿no? Ciertamente comparto 1000% que tenemos que despojarnos de esta carga normativa y centrarnos en la evidencia y en la construcción del conocimiento, y de esa forma tratar de construir ciencia, teoría y evidencia. Sobre esta frase final, yo más que empujar a pensar en democracia directa y distintas instituciones, yo le diría, estemos alertas sobre la democracia, punto. Ayer Tati Pindado decía, quizás el próximo fórum va a ser fórum global sobre democracia, porque quizás no nos quede mucho. Al día de hoy, que hoy largamos el informe mundial de VIDEM, de Varieties of Democracy, estamos en niveles de 1986. O sea, hemos retrocedido decenas de años en la evolución democrática. Y antes de pensar, sinceramente creo, antes de pensar en referéndum, revocatorias y cosas así, yo pensaría en cómo aseguramos la defensa de la libertad, la separación de los poderes, la competencia política, la libertad de expresión y cosas de esta naturaleza que son las columnas sobre cualquier institución democrática se deberían asentar. Eso. Rafael, por favor. Yo también comparto al 1000%, siempre que si nuestra principal preocupación es la democracia,
Entonces creo que los demócratas debemos saber identificar de dónde viene el peligro actual en la región. Y en lo personal creo que el peligro actual viene de la mano de los populismos, de izquierdas y de derechas, de aquellos que no creen en las instituciones, de aquellos que plantean reglas básicas de la convivencia democrática. En esa línea quisiera terminar mi participación en principio cambio, respondiendo a la cuestión, pero sobre todo diciendo lo siguiente: quienes estamos inmersos en el mundo de los mexicanos, siempre con nosotros las buenas prácticas, esfuerzos internacionales del mundo, como electoral, el líder de la cuestión ha hecho durante las últimas décadas, años, por preservar su democracia, por garantizar lo único que puede garantizar el voto. Recordarles, señores, que los electorales no legislamos, no emitimos leyes, no emitimos decretos, aplicamos conforme a la Constitución y a la ley que nuestros representantes políticos votan en los parlamentos, lo que corresponde. Entonces, si algo sirve también este foro, es justamente para conocer la importancia de nuestras instituciones y particularmente en el mundo mexicano, la importancia por el ejemplo de muchos vecinos institucionales. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Bueno, agradecemos haber asistido a este panel. Muchas gracias a nuestros panelistas, Rafael, consejera, David, doctor, muchísimas gracias.